Hazle estas 3 preguntas a alguien que diga que celebrar la Navidad es pecado. Número 1. Si Navidad de Jesús significa nacimiento de Jesús, entonces quiere decir que muchos pastores y cristianos se están enojando de que yo me alegre celebrando que Jesús nació. ¿Es eso? Número 2. Entonces, cuando me dicen que es pecado celebrar la Navidad, ¿me están diciendo que es pecado celebrar que Jesús nació? Y número 3. Se enojan y me prohíben que yo confiese que el Hijo de Dios, Jesús, ha venido en carne. Interesante, ¿no? Porque precisamente Dios dice en 1 de Juan 4:2 que en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne o nacido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no quiere confesar que Jesucristo ha nacido o venido en carne no es de Dios. Y este, dice a continuación, es el espíritu del anticristo. Ese es el primero de varios versículos que son violados por quienes afirman que es pecado celebrar la Navidad o nacimiento de Jesús, entre muchos otros que iremos viendo. ¿Por qué debería serme pecado celebrar que un día vino en carne y nació Jesús, el Santo Hijo de Dios? En la segunda mitad de este video yo voy a explicarte todos los argumentos bíblicos a favor de celebrar la Navidad, que en la Biblia sí aparecen y que incluso nos invitan a celebrar que Jesús nació. Pero en esta primera mitad yo quiero que en primer lugar derribemos uno por uno todos los argumentos errados que ellos dan en contra de celebrar la Navidad. Empecemos. Argumento errado número 1. Nos dicen que Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso nadie lo sabe en realidad, pero vamos a suponer que es verdad. Ahora, que nadie sepa qué día nació mi Salvador me prohíbe a mí gozarme de que un día nació, y me prohíbe eso, celebrárselo a Él el día que yo quiera. De verdad, otros cristianos que dicen gozarse por tener un Salvador y amar a Jesús, me están diciendo a mí que, como no nació ese día, ¿me es pecado gozarme de que nació ese mismo Salvador que ellos aman? Eso no es argumento lógico válido para prohibir la Navidad y que la hagan pecado. Pero, independientemente del argumento lógico que violan, el argumento bíblico es más importante todavía. Y es que, con esa afirmación que están haciendo, violan muchos versículos de la Escritura, donde Dios nos dice todo lo contrario. Por ejemplo, en Romanos 14:4, que dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es su Señor. Porque algunos consideran especial un día y otros consideran iguales todos los días. Bueno, pues, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que considera especial cierto día, lo hace para el Señor. Y el que no considera especial cierto día, para el Señor se abstiene. De tal manera que, si por considerar nosotros especial un día, en este caso el 25 de diciembre, o cualquier otro día en que uno quiera celebrar que Jesús nació, otro hermano en Cristo no censura o juzga por ello, está violando los mandatos de Dios de no juzgarme ni censurarme por ello. Esos son los segundos versículos y mandatos bíblicos de la Escritura que se violan por censurar la Navidad. Y hay más. En Colosenses 2:20 al 22 y 2:16 dice Dios: pues si ya han muerto en Cristo en cuanto a las filosofías del mundo, ¿por qué entonces, como si aún fueran del mundo, se dejan someter por órdenes de hombres, tales como: no comas eso, ni siquiera toques lo otro, no hagas aquello, de acuerdo a doctrinas y mandamientos que hacen los hombres? Por lo tanto, nadie los quiera juzgar en cuanto a que comen o que beben, o si guardan o no el día de reposo o de luna nueva, o en cuanto a qué fiestas celebras. Ese es el tercero de muchos pasajes e incontables versículos que están violando esas prohibiciones de hombres. Por lo tanto, que no se sepa el día exacto de la Navidad o nacimiento de Jesús no es argumento ni lógico, como ya vimos primero, pero mucho menos bíblico, como acabamos de demostrar ahorita. Argumento errado número 2. Nos dicen que
el mundo ha desvirtuado la Navidad y que ha metido cosas que no tienen nada que ver con ella, como el Santa Claus, las borracheras, las compras compulsivas, etc. ¿Es verdad eso? Sí, sí es verdad. Pero el que los del mundo desvirtúen las cosas de Dios y que los del mundo desvirtúen las cosas de la Biblia, ¿me deja a mí prohibido que yo haga las cosas de la Biblia a la manera correcta y sin desvirtuar, solo porque otros sí lo desvirtúan? No, yo puedo y tengo que hacer lo que está en la Biblia. Y no me interesa que las personas inconversas no quieran hacerlo de una manera correcta y santa. Yo lo haré santamente. Un cristiano sabe perfectamente que un Santa Claus o Papá Noel nada tienen que ver con mi Señor Jesucristo y por lo tanto no anda conmemorando a Santa Claus ni adornando su casa con él, ni con renos, ni con botitas rojas, ni nada que haga alusión a él. Eso es obvio. Y si los del mundo lo hacen, pues por eso son del mundo. Pero nosotros ya no somos del mundo. Por lo tanto, no es argumento válido que me prohíban gozarme de que mi Salvador nació solo porque en la calle otros tienen a Santa Claus, o porque compran compulsivamente, o porque se emborrachan. Ellos son del mundo, nosotros somos de Dios. No es argumento lógico válido. Y en cuanto al argumento bíblico, el que los paganos y el mundo hagan lo que quieran en sus vidas o celebren de la forma que quieran un hecho bíblico, ¿me hace a mí ilícito el hacerlo correctamente? No. Dios dice en 1 Corintios 10:23 que para los que somos de Cristo, todo me es lícito o permitido, solo que no debo dejarme dominar por nada. Nadie me puede decir que no me es lícito conmemorar la Navidad o nacimiento de Jesús. Así que ese es el cuarto mandato bíblico de la Escritura que están violando quienes te digan que no es lícito celebrar la Navidad. Argumento errado número 3. Nos dicen que celebrar la Navidad es de origen pagano o tradición católica. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Porque el festejar la Navidad aparece en la Biblia. Y lo vamos a ver y a explicar más adelante, pero aun si eso fuera verdad, que no lo es, pero si lo fuera, veamos el error lógico en ello. Que algo haya sido hecho inicialmente por un pagano, ¿me impide a mí que yo lo pueda hacer después siempre que no esté prohibido expresamente por Dios? Por supuesto que no. Te pongo un ejemplo bien facilito. Los que usan tal argumento, ¿no deberían usar nunca acaso un termómetro? Porque el termómetro es de origen pagano, lo inventó un pagano, específicamente un católico, Galileo Galilei, quien incluso cursó seminario católico. ¿No deberían usar termómetro porque es de origen pagano y católico? ¿O no deberían usar guitarra eléctrica para alabar a Dios en sus cultos porque los inventores de ella fueron paganos, entre católicos y ateos? Incluso los primeros usos para ella fueron paganos, porque se usaba inicialmente para tocar blues y rock and roll en los conciertos. ¿Es entonces pecado también hacer alabanzas con guitarra eléctrica porque es de origen pagano o católico? Claro que no. No es argumento lógico el decir que porque es de origen pagano no se pueda hacer, si es que se hace de una manera correcta y santa para Dios y sin meter cosas que nada tengan que ver como el Santa Claus o cosas similares. No es argumento ese. Pero, además, ni siquiera es verdad. No es de origen pagano, ni tradición inventada por los católicos. Porque, y aquí inicia la segunda parte de este video, donde veremos los argumentos bíblicos a favor de celebrar la Navidad y el nacimiento de Jesús. Decíamos que ni siquiera es verdad que sea de origen pagano, porque aparece en la Biblia el celebrar la Navidad de Jesús. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia, o sea, Dios, que significa para su pueblo el nacimiento del Salvador? Veamos qué dice Lucas 2:28 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel de Dios les dijo: no teman, porque lo que les voy a decir son noticias que serán de gran gozo para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Pues para Dios el Padre fue de tal importancia la Navidad de su Hijo, o nacimiento de su Hijo, que mandó ángeles a compartir su gozo hasta con los pastorcillos de alrededor. Y dijo Dios que ese hecho era motivo de gran gozo para el pueblo. Y ahora
a los que son su pueblo ya no les es motivo de gran gozo. Ahora anuncian que es pecado gozarse en que Jesús nació. Es paradójico, ¿no? Ese momento que narra Lucas en la Biblia fue la primera celebración de Navidad de Jesús, aunque muchos lo quieran negar. Y quien lo celebró fue ni más ni menos que Dios, el Padre del Salvador Jesucristo. Y no solo que fue la primera celebración de Navidad o nacimiento de Jesús, sino que además, argumento bíblico número 2 a favor de la Navidad, que en ese mismo momento fue donde se cantaron los primeros villancicos navideños. Sí, los villancicos aparecen en la Biblia. ¿Qué son los villancicos navideños? Son cánticos de gozo porque Jesús nació. Son cánticos navideños de alabanza a Jesús el Salvador por haber venido al mundo. ¿Y qué dice la Biblia que pasó cuando el Padre gozoso compartió la noticia de la Navidad o nacimiento de su Hijo con los pastorcillos? Lucas 2:13 al 14 nos dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria, gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuánto gozo era para el Padre la noticia de haber nacido en la carne su Hijo amado, que no envió uno, sino una multitud de ángeles a cantar al unísono: gloria, gloria a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué cantaban y alababan? Porque Jesús nació. Ahí está el primer villancico, y fue cantado por los mismos ángeles de Dios. ¿Y por qué habría de estar prohibido o ser pecado para nosotros cantar alabanzas y toda clase de cánticos de gozo o villancicos? Porque Jesús nació. Si Dios y los ángeles se gozaron y cantaron por la Navidad de Jesús, y los cristianos quieren hacer de ello un pecado, nos damos cuenta de lo que hemos llegado a hacer con ese hecho glorioso. Qué pena. Finalmente, argumento bíblico número 3 a favor de la Navidad. Como ya adelantamos un poco al principio del video, ¿por qué se debería de enojar un cristiano de que yo testifique al mundo y confiese que el Hijo de Dios, Jesús, ha venido en carne a salvarme? ¿Por qué querría un cristiano hacer de ese hecho glorioso y hermoso un pecado y prohibírmelo a mí? ¿Por qué? La Biblia nos habla a favor de testificar y confesar que Jesús ha venido en carne, como lo vimos en 1 de Juan 4, 2 al 3, que dice: en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne o nacido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no quiere confesar que Jesucristo ha nacido en carne no es de Dios. Y que ese es el espíritu del anticristo. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Los musulmanes detestan que se hable de la Navidad de Jesús. Incluso en algunos países gente pierde la vida por descubrirles que celebran la Navidad, porque ellos detestan que celebre que Jesús ha venido en carne. Es obvio que en ellos opera el espíritu del anticristo. Muchos son anticristianos y anticristo. Y algunos cristianos están en ese mismo espíritu. Espíritu de anticristo, de no querer que se testifique a todo el mundo, ni que se celebre que Jesús nació en carne un día. Lastimosamente así es. Ahora nos damos cuenta entonces de que hay un espíritu anti-Navidad en musulmanes y en algunos cristianos también. Y también vemos que hay un espíritu navideño. Y no es el espíritu distorsionado de falsa Navidad, de borracheras, de Santa Claus y de renos, no. Sino el espíritu que testifica, celebra y confiesa que Jesús ha venido en carne. Y ese espíritu, dice en 1 de Juan, que es el Espíritu de Dios. Ese es el verdadero espíritu navideño, el que se goza porque Jesús nació. El nacimiento de Jesús, el Santo Hijo de Dios, es una de las cosas más gloriosas de la eternidad, al igual que su resurrección. Y hemos hecho de ello ahora un pecado. Y lo peor de ello, con argumentos antibíblicos y solo de tipo filosófico y religioso, como lo hacen los testigos de Jehová. ¿No somos acaso los cristianos, los nacidos de nuevo, hijos de un mismo Padre Celestial, con el cual gozarnos, como a Él le dio gozo que naciera su Hijo? ¿No es un mismo Salvador nuestro acaso? Si la gente se conmemora o se celebra sus cumpleaños, el precioso Hijo del Altísimo, ¿no se merece acaso toda la gloria, toda la honra por motivo de que un día nació, independientemente del día exacto? Por supuesto que sí. ¿Por qué afanarse tanto algunos, siendo cristianos, en censurar que celebremos el nacimiento del Salvador Jesucristo y precioso Señor nuestro? ¿Por qué no preocuparse más bien por vivir y enseñar la santidad que nos enseñó el Salvador?
enojarse porque celebramos que Jesús nació y llamar a ese hecho y ese gozo un pecado. No, gózate con nosotros, hermanito, alégrate, testifícale al mundo que un día el Santo Hijo de Dios dejó su trono de gloria en el cielo para venir en carne, y que nació en un humilde pesebre para enseñarnos humildad y amor, y que ese niñito precioso que un día nació en carne, años después fue glorificado al vencer a la muerte para que todo aquel que a Él se entregue tenga vida eterna. Testifícale al mundo que tú te gozas en el nacimiento del que ahora tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que ese Salvador, nacido en carne, ahora, para toda la creación, es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Y es tuyo para siempre. Bendito sea su nombre. Mi amado hermanito, hay mucho más que decir sobre este tema. El pueblo judío celebra por las mismas fechas la fiesta del Hanukkah o fiesta de las luces, la cual en el Nuevo Testamento se menciona como la fiesta de la dedicación. ¿Y sabes qué? Jesús habló en esas fiestas de las luces sobre que Él es la verdadera luz del mundo. Así que el pueblo judío no lo sabe, pero cuando celebra la fiesta de la purificación o dedicación del templo físico por haber sido restaurado, y que se menciona en Lucas, en realidad están conmemorando la restauración del templo espiritual que es el cuerpo de Jesús. Sin aceptar al Mesías y sin saberlo, los judíos ya lo conmemoran también, así como lo hacen con la Pascua, donde sin saberlo conmemoran la muerte del Cordero de Dios. El tema es bien interesante y amplio, hermanito. Si quieres saber más de esta simbología bíblica hermosísima, yo te invito a que veas nuestra prédica completa de la Navidad, donde hablamos a detalle todas estas cosas. Y también mira el siguiente video corto que subiremos en unos días, donde vamos a hablar sobre el árbol navideño, los pesebres o nacimientos, las luces, etc. Es decir, qué cosas sí me son permitidas como adornos para la Navidad, con sustento bíblico, y qué cosas no son edificantes por distorsionar el glorioso evento del nacimiento de Jesús o por ser blasfemas o fuera de lugar. Mientras tanto, hermanito, celebremos al precioso Hijo de Dios por haber venido en carne a salvarnos. Él es precioso para nosotros, los que le amamos, y por eso es que siempre queremos que a su nombre sea toda fiesta, toda celebración, toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Amén. Bendito sea el Señor Jesús, el Santo Hijo de Dios. Dios te bendiga, hermanito. Feliz Navidad.